Saludos amigos, qué grato comenzar el día meditando en la palabra de Dios. Acompáñanos en nuestro tiempo devocional. Buenos días, amados hermanos. Qué lindo volvernos a encontrar en esta oportunidad para poder reflexionar en esta ocasión en el Salmo 137, los versículos 1 al 6. El título de esta reflexión es Tristeza y lucha en el destierro. Y el propósito es considerar la experiencia del pueblo de Israel para amar al extranjero. Voy a invitarles entonces a abrir sus Biblias en el Salmo 137, los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las alpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Este salmo es un lamento de los cautivos de Israel en Babilonia, un lamento muy sentido. Presenta la cruda realidad del destierro, el dolor de los deportados, la actitud de los opresores y el sentimiento más hondo de los israelitas que sufrían en el cautiverio. Se contrasta también la disposición de fidelidad de los cautivos con la arrogancia y el desprecio de sus enemigos. Los israelitas decían así: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Estas palabras expresan la nostalgia y tristeza de un pueblo que vive las penurias del exilio y la opresión. Este salmo alude a los ríos o canales de Babilonia en referencia a los ríos Tigres o Éufrates, que eran los lugares donde ubicaban a los deportados que venían de Judá o de Jerusalén. Los desterrados cautivos eran llevados a trabajar como esclavos en los diversos proyectos de construcción babilónicos. En ese contexto de trabajos forzados y angustias mentales, los israelitas se acordaban de Sión, de la ciudad de Jerusalén, de sus celebraciones en el templo. Qué nostalgia, ¿verdad? Esa memoria del pasado les ayudaba a mantener la salud mental y la esperanza. Sus almas estaban dolidas. Ellos dejaron de cantar. En un ambiente de cautiverio no hay fuerzas pues para la alegría y el contentamiento, ¿no? Por el contrario, todo es tristeza y angustia. Además, quienes les pedían los cánticos de Sión eran los babilónicos, los mismos que habían causado su exilio. Ellos dicen así: pues nuestros captores nos exigían que cantáramos, los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. ¿Por qué pedían esto los babilónicos? ¿Lo harían porque querían conocer más de ellos y de su cultura? ¿O tal vez con una intención de burla y escarnio? Pues los israelitas cantaban canciones que aludían a la liberación del éxodo, al cuidado divino al peregrinar por el desierto, a la conquista de la tierra prometida, a la institución de la monarquía y al cumplimiento de las promesas divinas. Los cánticos de Sión hablaban de un Dios libertador, redentor, transformador y victorioso. Por eso es que ellos respondían: ¿pero cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. En circunstancias así, qué difícil es cantar. Casi imposible, ¿verdad? El pueblo no canta porque rechaza el cautiverio y desprecia las cadenas, pero interiormente ellos saben que no se han acabado sus motivos para alabar al Señor. Ellos no han borrado de su memoria sus maravillas y las virtudes espirituales, políticas y nacionales que representa el monte de Sión y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánta pertinencia tiene este salmo hoy
para nosotros. En primer lugar, ahora que no podemos volver a nuestro templo, pero que nos acordamos cómo adorábamos ahí a nuestro Dios, cómo escuchábamos su palabra, cómo nos reuníamos como familia, que ese recuerdo también sea lo que sustente nuestra esperanza de que pronto volveremos. Pero también este salmo nos confronta con nuestras actitudes frente a los migrantes. Nuestro país ha sido receptor de miles de migrantes que cayeron en desgracia y en necesidad, que como los israelitas lamentan estar lejos de su tierra, extrañan a sus familiares, viven penurias y miserias, tratando de sobrevivir en un país extraño. ¿Cómo los hemos tratado? ¿De qué manera los hemos ayudado? ¿Hemos sido para ellos canales de la gracia de Dios? Hay muchas personas que a través de actitudes xenofóbicas han tenido con ellos las mismas conductas que describe el Salmo. Recordemos que en las leyes de Dios, que Dios dio a su pueblo, hay instrucciones específicas de cómo tratar al extranjero. Por ejemplo, Levítico 19:34 dice: el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Miren cómo Dios había previsto un trato especial para el extranjero en su ley. Lo mismo leemos en Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 19. Dice así: mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Hay otros pasajes más en el Antiguo Testamento, pero quiero ir a uno que está en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Mateo, el capítulo 25, el versículo 35, donde el mismo Señor Jesucristo se pone en lugar del extranjero. Él dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis. Ese es el trato que Dios espera de nosotros hacia el migrante. Los israelitas fueron extranjeros en la tierra de Egipto y luego cautivos en Babilonia. Que el recuerdo de los israelitas en el desierto nos motive a ser considerados y a ver a nuestro prójimo en el extranjero que sufre, que lucha y necesita de Dios lejos de su amada tierra. Que este salmo pues sea una enseñanza para cada uno de nosotros y nos preguntemos el día de hoy: ¿qué podemos hacer para aliviar al extranjero que está cerca de nosotros? Porque Dios lo ama y Dios justamente previó para ellos en su palabra que le demos un buen trato y que deseamos de bendición. Vamos a terminar entonces con 3 motivos de oración que tienen que ver con la reflexión de esta mañana. En primer lugar, vamos a orar por nuestros familiares, hermanos, amigos y miembros de nuestra iglesia que tuvieron que emigrar y están en el extranjero. Que Dios los guarde, los cuide y les provea. Vamos a orar también por los migrantes que están en nuestro país, ciudad, comunidad, iglesia, para que nosotros podamos serles de bendición. Y en tercer lugar, vamos a recordar también y orar por nuestros misioneros que están sirviendo al Señor en países extranjeros, para que haya en gracia a los ojos de los que lo rodean y fructifiquen en sus ministerios. Que el Señor nos bendiga.